Muy bien, son las 3:16 y quiero recibir a Jorge Zavala, que es docente de la Cátedra de Bioquímica de la FAUBA e investigador del Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales, a propósito de la chinche verde. ¿Qué descubren a partir de la chinche verde? Vamos a preguntarle a don Jorge Zavala. Jorge, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LV2 de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Buenas tardes y muchas gracias por la entrevista. Por favor, es un placer. ¿Qué descubren, qué han descubierto a raíz de la chinche verde? Bueno, la chinche verde es una plaga muy importante en la agricultura, ¿no? Es un insecto que se alimenta de un montón de especies, pero cuando se alimenta en la soja tiene unos efectos bastante importantes desde el punto de vista económico, fundamentalmente porque afecta la calidad de la semilla y el rendimiento del cultivo. El efecto que tiene además, afecta la calidad del aceite después cuando se lo extrae. Y una de las características que tiene la chinche verde es que, a diferencia de las otras larvas, los gusanos típicos que uno puede encontrar en el campo, la chinche se alimenta de la semilla, pica la semilla y uno no se da cuenta que está picada o que se produzca un daño. Entonces uno por ahí sale al campo, encuentra la chinche y se da cuenta recién de que se produjo el daño una vez que se cosechó. Entonces, uno de los problemas que tiene la chinche es que cuando los productores ven chinche, enseguida aplican, y por ahí aplican en condiciones que por ahí no hacía falta. Así que es un tema que es muy importante tratar de entender cómo reacciona la planta y cuál es el daño que produce. Y aparte más en un contexto como la soja, que ha vuelto a tener un impacto en su venta también de ribetes de récords en lo que paga. Claro, exactamente. O sea, aproximadamente el daño que produce es el 5%. O sea, que puede llegar a producir, que afecte la producción. Pero ese 5%, bueno, varía de acuerdo al precio de la soja, ¿no es cierto? Lo que vimos nosotros es, incluso en experimentos previos, lo que vimos es que haciendo el daño mecánico, es decir, copiando el daño que hace la chinche cuando pican en la soja, vimos que el efecto que tenía sobre la soja, sobre las semillas y el cultivo, no era lo mismo que se picaba la chinche. Evidentemente, la diferencia fundamental es el tema de la saliva. Entonces, lo que estudiamos es la saliva de la chinche. Lo que encontramos es, normalmente la chinche cuando pica inyecta saliva, en la saliva hay un montón de enzimas digestivas, es decir, que pica, empieza a digerir un poco la semilla y después succiona, y cuando succiona se lleva todo lo que digerió y muchas proteínas y compuestos que son esenciales para la chinche. ¿Y cómo se defiende la planta? Porque también la planta actúa con sus mecanismos de defensa. Exactamente. Entonces, lo que encontramos es, por un lado, el tema de cómo hace la chinche para alimentarse, porque esas enzimas degradan la pared celular, que es entonces la soja la semilla queda como más blandita y se la puede comer. Y por otro lado, también encontramos compuestos orgánicos, que son compuestos que sabemos que pueden ser detectados por el metabolismo de la planta, y eso aumenta los pasos metabólicos que aumentan las defensas contra el ataque de insectos. Entonces, por eso, normalmente la chinche, por ejemplo, pica en un lugar y puede picar un tiempo y después se va a otra planta, porque la planta empieza a producir compuestos que afectan la digestión de la chinche, le cae mal, digamos, entonces busca otras plantas. Es la respuesta que tiene la respuesta defensiva que tiene la planta, ¿no es cierto? Seguro. ¿Y cuál es el avance de esto como para empezar a aplicarlo de forma masiva? Bueno, no es tan directo, ¿no es cierto? O sea, el avance que hicimos nosotros en el caso es que cómo es la composición de la saliva de la chinche era completamente desconocido. Eso es algo que no fue nada fácil. Para esto, o sea, uno piensa en que la chinche es un insecto que es medianamente chico y la saliva es una gotita. Entonces, de la manera que lo hacíamos para conseguir esa saliva, enfriábamos los insectos, los poníamos panza arriba
y con un microscopio juntamos una gotita con la pipeta, y con eso fuimos acumulando hasta un microlitro aproximadamente. Con eso podemos estudiar las proteínas y estos tipos de compuestos orgánicos, ¿no es cierto? Ahora, el avance es importante primero, o sea, evidentemente había toda una hipótesis que uno pensaba que seguramente cuando el insecto se alimenta tenía que inyectaba enzimas, pero nadie sabía cuáles eran, no sabíamos qué compuestos había, no entendemos el mecanismo. Ahora que entendemos el mecanismo, sabemos qué compuestos son los compuestos potenciales con los que percibe la soja y que inducen esa respuesta de defensa. Entonces, de esa manera, con esos compuestos, podemos manipular a la planta, es decir, hacerla que se induzca y hacer que cultivos, o de alguna manera manipularla como para que para que esas defensas se induzcan antes de que venga la chinche, y la chinche prefiera no alimentarse de la soja. No sé si quedó claro. Quedó clarísimo. Jorge, le agradezco muchísimo el contacto, felicitaciones por esto y de tanta investigación, y aparte algo que viene tan pero tan bien para cuidar algo tan valioso como es la soja. No, muchas gracias. Nosotros, bueno, estamos avanzando poco a poco, y la idea es evidentemente siempre pensando en una aplicación final y que le sirva a los productores, y que, bueno, pero todo lleva tiempo. Esto fue una colaboración que hicimos con otros investigadores de Estados Unidos, una colaboración. Yo soy investigador de CONICET, una colaboración que hicimos con Estados Unidos, que nos permitió llegar a estudiar estos compuestos que son tan importantes. Ahí está. Jorge, felicitaciones nuevamente, le mando un abrazo muy grande y mucho éxito para este año que se avecina. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Por favor.